Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla y hoy, como siempre, le tenemos cosas que nadie tiene. La especialidad de la casa es gourmet y por eso ustedes nos sintonizan, nos soporten o no nos soporten, nos quieran o no nos quieran, pero usted tiene que saber y se tiene que enterar. Hoy vamos a analizar. Yo hice un análisis, se lo había dicho ayer, de todas las encuestas de este siglo. Las primeras que se publicaron para cada gobernador, para poderlas comparar con los datos del INDATA, que es el único instrumento de medición que ha salido público este año, y comparar cuán profundo es el hoyo en que está la gobernadora. Primero, lo que les tengo que decir, todos los gobernadores a los 100 días ya están metidos en un hoyo, ¿ok? Así que esto no es distinto, pero sí es diferente en muchas cosas. Pero voy a tener que hacer un alto porque hay un episodio hoy que es insólito. Parece un reality show y no lo es, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Y tiene que ver con el teatro que montó Eliezer Molina, que viene caliente desde que le dijo a Carmen Jovet, vieja, carrancha y cuanta cosa hay, y que obviamente busca atención a como dé lugar. Obviamente Eliezer Molina es el que le fabricó los casos a los suegros de la gobernadora sobre la casa de la Parguera, que han tenido allí toda su vida. Él es el fabricante. Este tipo es un ecoterrorista, es un bandido, es un payaso. Todo lo que usted puede ver, pero ustedes lo quisieron elegir y está ahí para añadirlo al circo de la política puertorriqueña. Todo el mundo sabe de la pata que cojea Eliezer Molina. Y esta mañana vino con un cuento para tratar de zafarse, de que él había recibido una carta anónima, supuestamente del Departamento de Seguridad Pública, donde se alega que dos agentes, son de la policía, pero son del DSP, están en contubernio para fabricarle un caso. Y alega además que él es tarjeta de un individuo cuyo nombre quiere reservarse y que contrató y que un detective cuyo nombre él no sabe para que le pusiera un rastreador y que el detective le dio pena cuando lo vio y dijo: no te voy a poner ningún rastreador. La historia de su faz es inverosímil. Primero, una carta anónima del DSP sin tener el timbrado del DSP, hecho a la culipollo, a todo lo que da. Usted ya sabe que tiene toda la peste de fraude. Pero está bien. La política es el teatro de lo absurdo y que venga de chichón de piso, eso ya no debe extrañarnos. Lo que es increíble es que el general Arturo Garfer, la autoridad máxima de la seguridad pública del Estado en Puerto Rico, el jefe de la policía en papeles, porque Joseph González no se lo deja montar, en un acto insólito, inaudito y sin precedente alguno, ante las preguntas de la prensa, que son todos unos amanuenses de medio de chichón de piso, acudió al Capitolio personalmente para empezar la investigación que él no puede hacer. ¿Ok?
y fue a escucharlo. O sea, le hizo un servicio servicarro a la oficina de Chichón de Piso para interrogarlo, y allá montaron el sainete de la prensa, y usted sabe, esto es porque Puerto Rico es un país infantil completamente, hay que tener un show, hay un reality show todo el tiempo. Y fue. De manera que lo que no le hacen a usted, hijo de vecino, se lo hacen a un privilegiado senador del Estado Libre Asociado, que se queja de que recibió una carta anónima con un montón de chismes sobre oficiales de la policía que están adscritos al DSP, y que se queja que hay alguien que lo está persiguiendo y que le van a montar un caso y que le quieren rastrear. Usted sabe, esto no es la primera vez. Cada vez que Chichón de Piso está en un lío, se inventa una patraña para distraer la atención. Pasó el día en el evento que tuvo de violencia. Y que sea el general del ejército de Estados Unidos, la máxima autoridad policial en Puerto Rico, la que acude a darle servicio en la oficina a un senador, cuando a usted, si le roban en su casa, si le hacen escalamiento, si alguien lo amenaza o le da un tajo, no le va a ir personalmente a atender su querella. Lo van a mandar investigadores o lo van a mandar con policía. Es una cosa del teatro de lo absurdo. No solamente porque Chichón de Piso no tiene cero credibilidad en Puerto Rico, sino por lo inaudito y lo absurdo de la carta. Y es que no se investigue, nadie está diciendo eso. Si a usted lo amenazan y dicen, por supuesto, usted va a las autoridades, va al FBI, va a la policía, va al DSP, radica, lo va a entrevistar un investigador, como siempre pasa, o va a ir investigadores a la escena, porque la carta se recibió supuestamente del Capitolio, y entonces empieza la investigación. Pero que el jefe máximo de la policía esté personalmente, eso es, pero lo loco de todo esto, y yo lo voy a dar a Fortaleza el beneficio de la duda, y le estoy dando a Fortaleza la oportunidad que aclaren si este sainete, donde se le da un trato especial al guerrillero urbano que le fabricó los casos a los suegros de la gobernadora, yo quiero saber si esto se cotejó con alguien. Yo no puedo creer que Francisco Domenech sea tan bruto de haberlo autorizado. Pero como quiera, quiero escuchar y quiero ser justo. Y lo otro, usted dice, pero ¿qué hace el general investigando? Primero, no le corresponde a él. Si algo aprendimos de la investigación aquella de el guardia que supuestamente, o la escolta, que es un policía del Departamento de Seguridad Pública, DSP. ¿Ustedes se acuerdan que Garfield dijo, yo lo voy a investigar? Y le dijeron, no, eso no te corresponde a ti, eso le corresponde a la policía, porque el DSP está compuesto de agentes policíacos en destaque. Es una agencia supervisora, en teoría, no investigadora. Eso le correspondería a los muchachos de Joseph González. Digo, si mal no entiendo la ley, ¿verdad? ¡Wow! Y esta locura, porque no es una cosa más que una locura, le demuestra a ustedes el desbarajuste que hay en este gobierno. Están sin controles, cada cual hace lo que le da la gana, y hemos visto la degradación del cargo. Eso es degradar el cargo del oficial máximo de seguridad pública. Es un reality show producido por Excel.
Y Excel, ya sabemos. ¿Te acuerdas de Sandra? Yo me acuerdo. Se fabrican teatros, se fabrican casos, a todo lo que da. Esto es como, yo cuando vi eso y lo leí, yo digo, espérate, esto es como ver Police Academy. Es más, me voy a los años de mozo, cuando había un programa de Tres Patines que se llamaba El Cuartel de la Giza y después La Tremenda Corte. Ahora lo que falta es que Galfer vaya a entrevistar a Rudelcindo y a Luz María Nananina también, porque lo que falta es más, que traigan hasta Tres Patines a testificar, porque hay que investigar a Tres Patines, que era policía, por cierto. Esto es un vacilón. O aparecía en ese, Tres Patines aparecía en ese segmento del Cuartel de la Giza como policía. Y siempre venían con unos rollos y unos líos del carro. Eso es lo que me pareció. Pues eso me trae al punto donde estamos hoy. Y quiero entonces darles a ustedes, ¿verdad?, lo que es la comparativa. Porque Jennifer González, su gobierno, está en problemas. Yo sé que esto le sabe a él, porque ellos no quieren ver la verdad, pero mi trabajo es decirles a ustedes la verdad. Y yo hice esta tablita que ven aquí, ahorita la ven, de los 7 gobernadores, y busqué las primeras encuestas que se le hicieron. En algunos años se hacía inmediatamente. Ya en mayo, el Nuevo Día tenía chavo y hacía la encuesta, mayo, junio, después de los 100 días. En otros años, el Nuevo Día parece que se tragaba las encuestas y esperaba 1 o 2 años. Pero la comparativa es dónde estaba cada cual al publicarse la primera encuesta, que no todas eran del Nuevo Día. Recuerdo que fue, no me acuerdo si fue Cinemarco, como se llamaba, una cosa así, que sacó encuestas en el tiempo de Fortuño, que no le hicieron encuestas hasta 2 años después. Como a Wanda Vázquez, nunca le hicieron una encuesta dándole notas. La primera encuesta que le hicieron a Wanda Vázquez era automáticamente medirla contra Pierluisi. Nunca midieron las buenas notas. Son cosas que uno repasa, ¿verdad?, cuando ve este tipo de cosas. Bueno, Jennifer González, en la encuesta de Elite Data, publicada el jueves pasado, sacó 54% de desaprobación, 16% aprobación, y las notas, 50% D o F, 21% A o B. Cuando usted busca los coeficientes, pues es prácticamente 3-1, favorable, desfavorable sobre favorable, y 2-1, 2,5-1, negativos sobre positivos. ¿Ok? ¿Y cómo estaba Sila? Pues Sila en mayo del 2003, es decir, 2 años después de haber comenzado su mandato, estaba 52% desaprueba, 37% aprueba. Hoy la gobernadora tiene 54%, es decir, está peor que Sila, pero Sila a los 2 años estaba quemada. Está a los 140 días. Sila recibía en notas 34 DF, Jennifer 50, y AB 38% contra Jennifer 21 AB. Vamos a irnos 2 años después. Aníbal Acevedo Vilá, septiembre del 2005, El Nuevo Día, 52% desaprueba, 41 aprueba. Las notas de Aníbal Acevedo Vilá
DIF 45, Jennifer 50, 26% A y B, Jennifer 21. Es decir, Aníbal a los 9 meses estaba quemado, más o menos pareando con la gobernadora, aunque la gobernadora tiene peores números. Junio del 2010, primera encuesta de Luis Fortuño, 61% desaprueba, 38% aprueba. Y los números de Fortuño eran peor que los de Jennifer González. Y en términos de DIF, 55% y AIB, 43%. Lo de Fortuño es importante por una razón. Porque aunque nadie jamás ha venido de atrás para ganar la gobernación, Fortuño estuvo a ley de medio punto para hacerlo y borró terreno. Por lo tanto, eso le abre una oportunidad a la gobernadora de recuperación. Cuando usted la compara con Alejandro García Padilla, mayo del 2013, esto es rapidito, Alejandro tenía 46% de desaprobación, tenía mejores números que Jennifer, y 30% de aprobación, y las notas 26% le daban DF, aquí es 50% DF a Jennifer, 33% AB, y Jennifer González coge 21%. Junio del año 17, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló es el único el único que tenía números positivos. 39-38. Dentro del margen de error, un empate, pero 0. Y tenía 42% le daban A y B y 38% DF. Posteriormente vino Wanda Vázquez, y Wanda Vázquez estaba también frita en cierto sentido. En otras encuestas, 31% desaprueban, 43% aprobaban, o sea, Wanda Vázquez tenía buenos números, 43 AB, 31 DF, y Wanda Vázquez 3 meses después perdió la primaria. Vino Pedro Pierluisi, 57% desaprueba, 15%. Ahora, lo de Pedro Pierluisi fue la encuesta en febrero del 23, 2 años después de entrar. Ya estaba quemado a los 2 años, y esas encuestas del año 23 fueron donde el Nuevo Día empujó a Jennifer González a retar a Pierluisi. 57% a 15%. Fíjense que se parece mucho al 54% 16% que tiene Jennifer González. Lo que uno pregunta, entonces esto abre la puerta para un reto. Si ella se atrevió a retar a Pierluisi con 57 desaprueba y 15 aprobado, y ella tiene 54 desaprueba y 16 aprobados, entonces eso quiere decir que la puerta está abierta de par en par. Eso es lo que trajo el barco. Debo hacerle varias advertencias. Número 1, las encuestas no son predictores del futuro. Pero ahí hay un patrón. De hecho, hay un patrón. Si usted añade a Pedro Rosselló en el último periodo, donde Pedro Rosselló tuvo hasta el final notas excelentes, ¿ok? Pero si lo añade, obviamente eran superlativas en su primer término, posteriormente bajaron, pero nunca negativas. Entonces, de 8 gobernadores, con excepción de los 2 Rosselló que tenían números positivos, y de Wanda Vázquez que tenía números positivos, ninguno revalidó. Ninguno revalidó. Ninguno pudo recuperar su imagen. Eso no quiere decir que Jennifer González esté condenada a repetir la historia, pero ciertamente le pone
una cuesta bien empinada y la obliga a hacer unos cambios radicales dramáticos para salvar su gobierno. Segundo, y esto es importante, ¿cómo cayeron algunos? 3 decidieron no correr, no más. Cuando vieron lo que había en la calle y vieron las encuestas, a medio término dijeron, no me voy a exponer a perder. Pedro Rosselló, que debió de haber corrido en el año 2000 y ganaba, decidió entregarle a Pesquera. Posteriormente, Sila María Calderón decidió pasarle al papá del huevito y después el papá del huevito se escrachó y entonces vino Aníbal. Y el otro que decidió no correr fue Alejandro García Padilla, que le pasó a David Bernier. 3 se retiraron. Los que apostaron a reelección, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi mordieron el polvo, o en primaria, como fue el caso de Wanda Vázquez y fue el caso de Pedro Pierluisi, o en la elección general, como fue en el caso de Fortuño, que como le digo, le abre una ventana de esperanza a la gobernadora, porque esa ventana de esperanza dice, caramba, si Fortuño tenía 61% de negativos a los 2 años de llegar, pudo recuperar y por poco llega. Perdió por medio punto y 12,000 votos. Esa es la historia. Moraleja, de 8 gobernadores, hace 30 años, en Puerto Rico, gobernador que tenga números malos no revalida. No puede revalidar. ¿Con números malos o números buenos? Segundo dato. De esos números, con excepción de Luis Fortuño, los peores números en términos de aprobación y desaprobación los tiene Jennifer González. Y en términos de nota, tiene los peores números. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la gobernadora es la dueña de su destino. Si sigue como va, se goliza. Eso quiere decir que la gobernadora tiene que hacer unos cambios dramáticos, radicales, de estilo de gobernar, de personal en la cúpula de la fortaleza, de sus relaciones con su partido y con su legislatura, y particularmente de la sustancia, porque como yo les he dicho, este gobierno de republicano tiene lo que yo tengo de comunista. Esto es un gobierno populista, un gobierno populista que prometió villas y castillas, como por ejemplo avanzar la estadidad, como por ejemplo cancelar el contrato con Luma, y no ha logrado en esos 5 meses ni tan siquiera que le aprueben todos sus nombramientos clave. Está estoqueada. Esa es una realidad con la que tiene que lidiar Fortaleza, porque ella es la dueña de su propio destino. Y todo está supeditado a que ella le dé la gana. Porque a lo que hemos visto hoy, la gobernadora refleja tosudez, testaruda, le echa las culpas a otros, no rehúsa cambiar los jockeys, anda todavía en el Media Tour y terminó por donde comencé.
el episodio de Arturo Garfer hoy demuestra una de dos cosas. O el gobierno está totalmente al garete y todo el mundo hace lo que le da la gana. O Garfer actuó hoy con el consentimiento, el aval de la fortaleza, en cuyo caso demuestra que tienen una política pública pero desastrosa. Porque llevar a Garfer a rendirle pleitesía al guerrillero urbano de nombre Chichón de Piso es degradar el alto mando de la policía, degradar el puesto y decir, manos, se volvieron locos en Fortaleza. Are they crazy, man? Perhaps. Por lo tanto, la recuperación de la gobernadora no depende de Tomás Rivera Schatz, no depende de Donald Trump, depende de ella. Ella tiene el destino, su propio destino en sus manos. Y eso depende de que haga una serie de cosas que hasta hoy la gobernadora no ha estado dispuesta de hacer, ni tiene la menor intención de hacer. En cuyo caso, salvo que estemos ante un fenómeno que llegó de Venus o de Marte y que desafía las reglas de gravedad y desafía lo que es el patrón histórico de tratar de gobernar lo ingobernable, de tratar de meterle civilidad a lo incivilizable con una plantilla que lo que ha traído es anarquía y caos, entonces el destino de la gobernadora está escrito. O retira su candidatura cuando vea que va a coger una pela, o se expone a un reto primarista, o la vuelan en pedazos a ella y a su partido, a sus legisladores y sus alcaldes en el año 2028. Si por el contrario la gobernadora rectificara y tomara las acciones correspondientes y rehace y reinventa su gobierno, entonces eso sería otro cantar. Lo que acaban de escuchar es mi opinión personal, es el mejor criterio que les puedo dar. El que tenga mejores números y una mejor interpretación de lo que está ocurriendo, adelante. Cerramos el video. Tengo una grata sorpresa. Antes, los compañeros, tengo a Tony y tengo a Fernando, pero el secretario del PNP, el siempre alcalde Jorge Santini, llamó y quiere participar para hablar un poco, nos explicó, sobre lo que es la situación de las acusaciones de Eliezer Molina. Así que vamos a ver si lo tenemos en línea. Adelante, licenciado. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, pues nada, no quería interrumpirlo, pero agradezco la interrupción porque yo creo que hay cosas que son de suma importancia en este país, especialmente cuando se trata de sujetos que por cosas del destino llegan a posiciones sumamente privilegiadas e importantes. Me refiero a lo siguiente, y perdonen mis expresiones, son mías, no son de ustedes, no son de la emisora, no es del secretario general del PNP, son del ser humano Jorge Santini. Porque tengo que decir que el crápula ese, el bandido, espérate, ¿quién? Vergüenza, Eliezer Molina, el Okay. bandido, indecente y cobarde, salió en un live allá para enero del 2024 diciendo que Tomás Rivera Schatz y yo abusábamos de niñas menores en una finca en la isla, y que él tenía la evidencia, que había hablado con ellas, que estaban destruidas, que eso les había dañado su vida, que venía más. Acto seguido, Tomás Rivera Schatz por escrito le envió y yo por escrito le entregué al jefe de la policía, Antonio, al jefe del FBI, Joseph González, a la de ICE, al del DCP y a la de familia, una carta exigiendo una investigación inmediata y que si encontraban alguna evidencia me procesaran de inmediato y que él entregara toda esa evidencia. La razón,
primero porque estamos bregando con ese tusa, y segundo porque a nadie le gustaría, teniendo 2 hijas que tengo yo, una esposa que tengo yo y 2 nietas, que alguien que haya sido víctima o algún familiar o hija haya sido víctima de algún ataque o abuso sexual, puede encontrar a uno en la calle y encontrarse uno una situación embarazosa con una mentira asquerosa de ese sinvergüenza. Y fui a donde todos, y el secretario de Justicia en ese momento, que te acabo de enviar copia de la carta para no enviarte las otras 5 que entregué una por una, que las tengo aquí conmigo, el secretario de Justicia sometió eso a investigación, y a las 2 o 3 semanas, o no sé cuánto, hace unos días después, nos envía una carta a Tomás Rivera Chatz y a mí diciendo que había sometido eso a la División X, que habían investigado, y que a través de un abogado él había dicho que se amparaba en su derecho a no hablar, y que el abogado decía pero que no existía evidencia alguna, evidencia directa, es lo que dice, estoy acordándome, que no existía evidencia directa ni evidencia ninguna de lo que él estaba alegando, obviamente echándose para atrás. Y lo digo porque ahorita tú mencionaste en el programa algo bien importante. Tú dijiste que cada vez que él se mete en un bollete, se inventa una cabrufalada como la que Sí. tiene ahora de que lo están persiguiendo, que lo que sé yo qué. Y eso, cuando nos hizo eso a Tomás Rivera Chatz y a mí, que le caímos arriba, y yo le caí durísimo arriba. Tomás tiene cosas importantísimas que Ok, hacer. le tengo una pregunta, licenciado Santini, Ajá. y es sencilla. Si sabemos que este hombre no tiene escrúpulos, que difamó y le fabricó un caso a los suegros de la gobernadora, ¿cómo es posible que a un difamador profesional lo vayan a entrevistar Servicarro, el jefe de la seguridad del Estado, personalmente, lo que no se le da a ningún ciudadano? ¿Qué amerita o qué justifica o qué razón motivó? No sé si es Fortaleza que lo envió o su asesor de prensa, pero ¿qué motivó el que por primera vez en la historia un ciudadano se queja y viene personalmente a hacer la investigación el jefe Bueno, de la policía? para contestarte eso, termino diciéndote que después del bochinche en que se metió con Tomás y conmigo, entonces fue que dijo que le avaliaron la casa. Ay, aquel invento que tú dijiste ahorita, Sí. que es cierto que lo hizo. Bueno, vamos a lo otro. Yo no tengo parámetros de juicio ni conocimiento de la razón o razones por las que el general Garfield, a quien respeto y difiero, y le doy deferencia total, fue allí. Yo no hubiese ido porque yo no tenía los detalles, salvo lo que dijo el chismoso ese, pero si de verdad es una carta anónima, o él alega que es una carta anónima, y que pues yo personalmente, y no estoy criticando, quizás Garfield tiene una explicación para ello, pero yo no le hubiese brindado un segundo de atención a esa escoria humana que se atreve a jugar con el abuso sexual de menores, que es un tema tan terrible en este país, sin importarle las consecuencias y lo demás. Pero si él lo hizo, yo no quisiera, yo entiendo, Dávila, yo entiendo tu planteamiento, es más que sensato que se Bueno, es haga. que le Yo no dio me atrevo a credibilidad al decir. instante. O sea, al ir el propio jefe, comandante de todas las fuerzas de seguridad de Puerto Rico, a hacer la entrevista personalmente, automáticamente eso trae toda la prensa, automáticamente le dan credibilidad a lo que hay. O sea, si hubiera sido otro de esos disparates que hace Molina, nadie le hace caso, otra loquera más. Pero el que le da el standing, el que le da la credibilidad, es el, el propio jefe de la seguridad pública. Bueno, yo, ¿verdad? Si a mí Garfield me hubiese preguntado, yo le hubiese dicho que con esa carta y ese papel, solamente Charming
podría tener utilidad para el mismo. Ese tipo es un basura, y lo estoy diciendo personalmente, no en mi capacidad de ni político, ni expolítico, ni secretario del partido, mía, sin tener que sin haberlo hablado con nadie, empezando la gobernadora para abajo. Eso soy yo, porque creo que ese tipo es un bandido, y tú lo tienes medito, porque dijiste algo que es serio. Se mete en un bochinche y se inventan. En el caso de nosotros, bueno, se inventó una balacera. Como quiera, no llegó a Naya. Licenciado, le voy a pedir que se quede en línea para que el director le dé mi número. Cuando usted necesite cualquier cosa, aquí en La Mirilla estamos a sus órdenes. Me llama personalmente y con mucho gusto. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, mis amigos. Nos escucha a medio mundo en Puerto Rico, gracias al licenciado Santini. Esto obviamente es desde otro ángulo. Yo no me acordaba que sí había hecho las declaraciones contra Tomás Rivera Schatz y contra él, que quedaron obviamente otra difamación. Y eso es lo que pasa. Cada vez que este tipo dispara, excepto los medios de comunicación que le dan credibilidad instantánea, sale esta situación. Lo que hace esto inusitado es que el jefe de la seguridad pública haya ido en un servicio Servicarro personalmente a hacer una investigación que él no puede hacer. Lo que yo entiendo, a lo mejor Tony ahora me corrige, lo que yo entiendo es que por tratarse de agentes en destaque de la policía, quien le corresponde la investigación sobre esta carta o cualquier otro asunto es a la policía de Puerto Rico. Y empiezo con Tony Zagardía y con Fernando Zambrana, que los tengo hoy en el estudio. Adelante, Tony. Saludos, Luis, y saludos a Fernando, y saludos al amigo Jorge Santini, que lo estábamos escuchando. Mira, qué casualidad. Voy a empezar con este y después voy a lo de Garfer. Qué casualidad que en estos días la figura de Eliezer Molina, ha cogido fuego, y no del popular, fuego del malo, con las expresiones insultantes que hizo sobre Carmen Jovet. Y de momento se presenta ahora como una posible víctima de un esquema para hacerle daño. Yo creo que las cosas se tienen que investigar, yo lo sé que uno no puede bajar nunca la guardia, pero qué casualidad. Inclusive Luis recuerda que hace tiempo atrás, el año anterior o hace 2 años, él hizo unas expresiones de que lo habían tiroteado en la casa y trató de involucrar también a Rivera Schatz, que lo estaban amenazando. Eso se queda en nada también porque no tiene prueba. El día que Eliezer Molina, y yo creo que el Senado de Puerto Rico, la inmunidad parlamentaria es en el Parlamento, pero yo creo que es hora, yo estoy seguro que el reglamento del Senado, del comportamiento de sus miembros, yo no tengo la más mínima duda que la conducta de Eliezer está casi rayando en violentar ese tipo de reglamento que le aplica a él. Y yo creo que en un momento dado, si se dan unos elementos que establezcan que viola ese reglamento, que viola el código de ética, que es la palabra más correcta de los senadores, se les debe radicar una querella ética. Porque un senador que ganó en buena lid, esa es la realidad, con un montón de votos, no puede estar creando tantos espectáculos mediáticos constantemente, inventándose circunstancias. Pero entonces el general Garfer, me parece que se le fue la mano a ir, y nadie lo autorizó. Esa es la información que tengo. Él fue a visitar a Eliezer Molina. ¿Tú cotejaste? ¿Perdón? Porque es que esto es una maniobreta que a mí se me hace, es reality show. Esto es un trabajo de un publicista, porque Garfer acaba de llegar. O sea, Garfer en ese contexto está bien perdido en términos de la política partidista. Esto es un show. ¿Te acuerdas de que le hicieron a Sandra Torres? Más o menos. También. Por ahí. Sí. Exacto. Pero acuérdate, tiene como la marca. La figura de Garfer en estos días se afectó también por el asunto de la residencia, por el asunto de la carta que envió
donde el presidente del Senado le contestó. Entonces él se presenta hoy en el Senado visitando a Eliezer Molina, que comenzó la investigación. Yo no creo que esta investigación la tenga que hacer el DCP. Eso se envía a un agente, eso se envía que Eliezer Molina vaya a la policía, como ha ido otras veces, y lleve la carta, y se hace una investigación. Y claro, hay un delito en el Código Penal que establece que si un ciudadano, llámese Eliezer Molina, llámese Pancho Carequeso, como se llame, hace que se lleve a cabo una investigación criminal y se active el aparato investigativo de la policía, que tiene cosas más importantes que hacer, puede estar cometiendo un delito también. Así que yo creo que esta figura de Eliezer Molina, senador electo por el pueblo, esa es la verdad. De alguna manera hay que ponerle alto. Las expresiones que él hizo contra Carmen Jovet, que es una figura querida por el país, violenta, para mí, el código de ética de los senadores. ¿Y qué están esperando? Fernando, si se trata de oficiales de la policía, ¿no es la policía la que tiene el deber de investigar y no el DCP? Pues claro, el DCP es supervisor, claro. no es... Primero, no hace las investigaciones de campo. Ahí está Fernando. Primero te saludo, Luis. Un saludo a Tony. Espero que la salud de Javier mejore bastante rápido. La autoridad nominadora es el comisionado de la Policía de Puerto Rico. O sea, ese es el único que tiene la autoridad para ascender a funcionario de la policía, suspenderlo, destituirlo. No es el secretario del DSP. O sea que eso arroja más duda todavía de qué rayos estaba haciendo el secretario del DSP en el Senado atendiendo una queja basada en una carta que, si tú ves hasta el sobre, se ve que la dirección de remitente y destinatario está pegado con tape. O sea, eso es una cosa que tú dices, pero, o sea, luce raro de por sí. Que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, parece que es más un stunt, o sea, una maniobra de publicidad, que un hecho, una promesa de poder hacer algo al respecto, porque el secretario del DSP pues sí puede comunicarse con el comisionado y pedirle que se active los mecanismos investigativos de la policía, pero a fin de cuentas hay un proceso para eso, y es ir al cuartel y radicar una querella. O sea, porque si a mí me pasa algo, yo no voy a llamar a Garfer para quejarme, para que entonces él llame al comisionado de González de la policía para que entonces vayan y cojan la querella en mi casa. O sea, que no importa que Eliezer Molina sea un senador, o sea un loco, o una persona que habla mucha basofia por ahí. Si Eliezer Molina entiende que es víctima de acecho criminal, pues tiene que ir a un cuartel y radicar la querella correspondiente. Mira, Luis, hay una instrucción al jurado que voy a utilizar esta analogía. Cuando un coautor es testigo de un caso penal, el testimonio hay que analizarlo con desconfianza y con cautela. Esa analogía se la aplico a Eliezer Molina. Cualquier querella que dé este señor senador, hay que analizar su contenido con desconfianza y con cautela, porque tiene un expediente de mentiras, de inventos, y yo creo que es hora que el Senado le ponga un alto. Sí, ¿para qué se aprueban la ética de los senadores? El código de ética de los senadores, como la Cámara tiene uno, para que sus miembros se comporten como senadores. Pregunta que yo le hago al pueblo que nos está escuchando: el comportamiento que este señor está teniendo, inclusive con Carmen Jovet, ¿se ajusta a una ética de un senador? Por cierto, hoy hay una excelente columna, o ayer, de Alex, sobre Carmen Jovet y Molina, que es una joya. Tienen que leerla, está en Metro. ¿Ok? Tienen que leerla. Pero la pregunta mía es, o sea, yo nunca había visto un jefe de la policía ir a investigar una escena. Yo tampoco. O sea, una escena de una carta anónima y apócrifa de un político en la legislatura. Tú como secretario de Justicia. Mira, es como un secretario de Justicia, yo como secretario de Justicia, yendo a la fiscalía o yendo a una oficina a entrevistar a un posible testigo.
o una ley, o por lo que por sea. eso te digo. Ese trabajo, oye, no es que no quiero menoscabar el trabajo que hacen los investigadores, pero hay una jerarquía en las agencias de gobierno y el DCP tiene una función que hacer, pero esa función de investigar, porque después de ahí se va al Departamento de Justicia. Y si Garfield entrevistó a Eliezer Molina, ¿no se está convirtiendo en un potencial testigo Garfield también? Eliezer puede decir, es que yo le dije esto a él, eso no fue lo que yo le dije. Se convierte en un asunto de credibilidad. Entonces van a comparar la credibilidad de Eliezer Molina, que está bien bajita, con la del general Garfield. Yo creo que fue un error. Yo no sé si él se asesoró con alguien de la oficina. Yo no sé, estas decisiones muchas veces... Bueno, esto es un operativo de prensa. O sea, esto es un teatro, Luis, montado acuérdate por que una oficina de prensa. los generales, como regla general, no le hacen caso más que a sus supervisores que no están aquí, y me imagino que él decidió, pues mira, para que vean que yo hago mi trabajo, voy a ir al Senado, Tony, allí. Tú sabes algo, y tú sabes que yo he sido crítico de Fortaleza, pero yo no puedo concebir, en mi cabeza no se concibe, cómo Fortaleza haya autorizado el que se le diera un trato especial, preferente, servicarro, al que le fabricó el caso a los suegros de la gobernadora. Luis, yo te aseguro que la gobernadora de Puerto Rico no tiene que ver nada con esto. Por eso te digo, por lo tanto, en ausencia de una autorización o un permiso de la Fortaleza, esto es un ground, esto es un operativo de prensa fallido, o sea, esto es un show montado. Allí estaban los periodistas, estaba medio mundo. Esto tiene que haber habido coordinación de la oficina de prensa del DSP. Tiene que haber sido, fue un montaje, y estaba la oficial al lado escoltando a Garfield. Fue un show. Yo lo vi por televisión. Le quedó bien. Y una conferencia de prensa después. Sí. Hello, ¿cuándo tú has visto un oficial federal hacer una conferencia? Te hacen la conferencia de prensa después que radican los cargos. Nunca. Pero Luis, olvídate que sea oficial federal. Olvídate que sea oficial federal. Es el jefe del DCP. En un operativo mediático, visitando a un senador que tiene una carta donde el protocolo es que un agente investigue ese asunto. Wow. Bueno, como quiera. Fernán, empiezo contigo ahora cuando vengamos, porque esto pinta el desbarajuste que hay. El desbarajuste, o sea, si Garfield actuó solo, pues está bien. Cuando tú reclutas a un general, apuesta que los generales no cogen instrucciones de nadie, nada más que del presidente de los Estados Unidos. Regreso, ya me imito con más. Ernestito Díaz González, por fin, papá, por fin va a seguir. Y viene a narrar el BSN. Esa es la mejor noticia que hemos tenido. Mire, el baloncesto, olvídese de todas las figuras que tiene, los 12 magníficos. No. El baloncesto tiene dos figuras en Puerto Rico. Una es Manuel Rivera Morales, que en paz descanse y transmitía desde aquí los juegos en Noti1. Y obviamente Ernesto Díaz González, que nadie narra los juegos como Ernesto Díaz González. Díaz González es tan bueno que si hubiera estado en la NBA de hoy, que transmite en español, hubiera sido uno de los grandes narradores. Y yo sé que tú eres deportista, ustedes dos, Fernando y Tony, y es bueno, hay que ver, ahora sí que va a estar buena esa serie final. Mira, déjame decirle a Ernestito, yo hablo mucho con Ernestito por teléfono. Ahora, cuando venía de camino, lo llamé, hablamos un rato. Ernesto ha sido dueño de los Senadores de San Juan, dueño de caballos, tuvo boxeadores, baloncesto, juega tenis, desayuna pancake todos los días, porque yo creo que él me dice, te digo que me estoy comiendo unos pancakes. Yo espero que con sirope de arce como yo. y yo, Ernesto, va a empezar a narrar desde los cuartos de finales. Qué bueno, porque Ernesto todavía, no le digo la edad, yo sé la edad, pero no voy a decir públicamente. Bueno, es porque nosotros somos todos unos nenes. Pero que es una figura que yo estimo mucho,
mi esposa a veces me dice, ¿con qué tú estás hablando de deporte? Yo con Ernestito. Y le dije ahora, ponte la radio para que nos escuche. Así que un saludo a No, olvídate, y un saludo. Qué bueno. Y no sabes lo bueno. Ahora sí, ahora que me eliminaron los hits y los Magic, ahora regreso al tabloncillo Luis, dime con cuántos Ernesto. refranes no tiene Ernestito narrando juegos de baloncesto. Ay, olvídate. De hecho, Ernestito tiene más fábrica de nombres patentizados que yo. Ya saben. Un saludo Ernesto. y es la mejor noticia que nos han dado hoy. Bueno, Fernando, vamos a ir a hablar un poquitito de la situación de los municipios. La gobernadora tiene que rescatar 15 municipios para darles nada más que para la nómina. Esto era como decía esta mañana, todo esto es avisado. O sea, llevamos 2 décadas que los municipios están quebrados. Se ha hablado de consolidar. Cuando Ricardo Rosselló mencionó consolidarlo y hacer condado, se formó un lío a todo lo que da. Nadie le mete el cascabel al gato. La cuestión, le pone el cascabel al gato. La cuestión es que esto es para nómina. O sea, esto es un panchito, una curita. La gobernadora hoy dice que hay que revivir la Oficina de Asuntos Municipales, que no funcionó para nada, la eliminaron y ahora vuelve. De hecho, la gobernadora lo que no sabe es que existe una oficina de asuntos municipales, es parte, de hecho, de gerencia municipal, es parte de la oficina de gerencia y presupuesto. Lo que tendrían es que reactivarla, como quiere la Junta de Control Fiscal. Pero nuevamente estamos dándole vueltas a la noria. No hay quien se atreva a decir, vamos a consolidarlo y se acabó. Esto es insostenible. Luis, sobre la creación de... No recuerdo el nombre que le da la gobernadora a esa oficina, pero de hecho esto es una promesa de campaña. Esto es la oficina del comisionado de asuntos municipales. O sea, no, pero ese un era el gobierno nombre republicano proponiendo más burocracia. Ese era el nombre que tenía antes. O sea, hace como 5 años esa oficina pasa a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Entiendo que como parte de esas iniciativas que empezaron bajo Ricardo Rosselló de consolidación de agencias, bajo sombrilla o consolidación de funciones y cierre de oficina, pero te tengo que decir que, o sea, me consta de propio y personal conocimiento, que esa oficina es minúscula. O sea, esa oficina... Bueno, pero queda sobre Fortaleza porque la gerencia y presupuesto está bajo Fortaleza. Bien, permíteme. Esa OGP tiene unas cuantas divisiones, tiene como 6 divisiones. Gerencia municipal, si tiene 10 empleados para atender las necesidades de 78 municipios, es mucho. Y hay algunos municipios que tienen un nivel de sofisticación y de expertise más que otros. Hay unos que necesitan más ayuda que otros y ese personal no les da. O sea que en respuesta a eso yo puedo entender por qué la gobernadora propone traer una figura bien parecida a lo que era el comisionado de asuntos municipales. Y en parte eso viene porque alcaldes federados y asociados lo han pedido a gritos. Porque en OGP se trata de hacer de tripas corazones y se lleva tratando de hacer eso, se lleva tratando de hacer tripas corazones con esa oficina de gerencia municipal en los últimos años y no da abasto. Ahora, yo en lo personal creo, y se lo digo a todo el mundo, que gobierno municipal que no funcione, que no pueda levantar suficientes fondos para operar, tiene que desaparecer. O sea, yo creo que como sociedad tenemos que empezar a aceptar que no hace sentido tener 79 gobiernos en una isla tan pequeña. Y a veces gobiernos para atender las necesidades de una población de 20,000 personas. O sea, creo que fue un error, y puedo entender por qué pasó, cuando Ricardo Rosselló empezó a proponer la consolidación en condados, de municipios, etcétera, el descartarlo y despacharlo. Y eso, pues, obviamente le causó enemistad con varios alcaldes. O sea, porque hay intereses, ¿no? O sea, dentro de los gobiernos municipales hay intereses para controlar maquinarias políticas, hay intereses económicos, hay varias cosas que están de por medio. Pero uno de los problemas que tenemos aquí en Puerto Rico es que queremos un gobierno tipo Cadillac cuando tenemos bolsillos para comprarnos un carro económico, un Yaris, ¿sabes? Algo más chiquito. Y el gobierno central, con la Junta teniéndole el talón en el cuello, ya no puede seguir amamantando a los municipios.
La gobernadora está haciendo lo posible para, dentro de los linderos del presupuesto, pasarle dinero a los alcaldes para que puedan aprobar su nómina, pero a fin de cuentas tenemos que hacer una reingeniería social de qué tipo de gobernanza a nivel local vamos a tener, pero definitivamente no podemos seguir con el mismo modelo que tenemos desde la época de los españoles para acá. Pero fíjense una cosa, Tony, la Junta le quita 150 millones a los municipios, la gobernadora la que pone 35, todavía eso te deja un déficit de 120 millones de dólares. Esto no resuelve el problema, pero no hay político que se atreva a decirle a los alcaldes, hay que integrar, hay que fusionar, hay que fundir y trabajar en 8 o 9 regiones, porque esto no es sostenible. No sé. Bueno, hay más chavos. O sea, hay unos sobrantes de años fiscales anteriores para los municipios que la gobernadora identificó y que está buscando cómo reprogramar para poder entonces pasárselo a los municipios para empatar el hueco que se dejó, el que se dejara fuera esa cantidad que tú estás diciendo del presupuesto propuesto, Tony, para el año 2025-26. Nadie se atreve a meterle. Mira, yo estoy en récord de hace años diciendo que en Puerto Rico hay demasiados municipios, que hay que eliminar municipios o consolidar servicios, pero esto no ha funcionado bien porque aquí hay municipios que no tienen nada para desarrollo económico, dependen solamente de ayuda federal o de otros fondos porque ellos no producen nada, no porque no quieran, porque el municipio no hay nada que puedan producir. Así que yo creo que la gobernadora está tratando de ayudarlo. ¿Por qué, Luis? Porque acuérdate que los municipios, los alcaldes, son las personas más allegadas a los electores. El que me diga a mí que un político no hace algo pensando en cuánto les representa para una elección, no sabe nada de política. Uno tiene que proteger siempre, todo gobernador, sea popular, sea PNP, tiene que proteger su lado político, porque son políticos, son electos por el pueblo, van a una reelección y tienen que proteger ese lado. La gobernadora está haciendo eso pensando en votos, ¿no? ¿Y en qué va a pensar? ¿En béisbol? Si es una política. Así que yo creo que este mapa de 79 o 78 municipios. Digo 79 porque tenemos el gobierno central. Exacto, o sea, 79 entidades gubernamentales no hace sentido para una isla de nuestro tamaño. No ha funcionado. Mira, aquí hay municipios que no tienen ni farmacia de noche. Creo que Las Marías no tiene farmacia. O sea, no tienen nada que ofrecerle en términos económicos. Que no podemos desaparecer, ejemplo, Loíza, San Sebastián, para darle el pueblo donde yo viví 9 años. Pero se pueden consolidar servicios, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo que está actualmente no funciona. Y ya tú vas a ver lo que va a pasar, Luis. Ahora, el año que viene también, cuando nos den el otro azote económico, hay municipios que no van a poder subsistir. Mira, San Juan tiene sectores, Caimito y otros sectores más, que tienen más población que como 20 municipios en Puerto Rico. Así que yo creo que la gobernadora lo está haciendo bien. Por un lado, no sé si ahora la Junta va a decir, bueno, pues esto fue parte del presupuesto que se aceptó. ¿De dónde va a sacar ese dinero ahora? Yo no sé dónde lo van a sacar. Porque hay 101 millones de dólares que no se han usado de los presupuestos desde el 2021 al 2025. ¿Y no están comprometidos? Pero están comprometidos para consolidación de servicios. ¿Y qué pasa? Varios alcaldes no quieren eso porque les tumban la piquita. O sea, tienes que compartir servicios de recogido de basura, reciclaje, etcétera. Y los alcaldes no quieren eso. O sea, porque no ayuda para demostrar que están haciendo obras. O es muy complicado, no sé la razón. O sea, pero ese dinero está ahí y no se ha utilizado. Eso es parte del problema también. Esto es una decisión que se tiene que tomar, gústele o no le guste a los alcaldes. Porque si uno... no todo tiene que haber consenso. Hay decisiones que se toman aunque no haya consenso. Cuando uno tiene un mandato de un pueblo, a un gobernador se le dio un mandato para que gobernara. Ya el consenso pasó. Y las decisiones que se tienen que tomar
es para implementar un plan de gobierno que ya el pueblo lo validó mediante una elección. Así que eso que estar buscando consenso para hacer todo, eso no existe en una democracia. Y no tiene que ver nada, no me malinterpreten, no tiene que ver nada con que uno se convierta en un dictador, en un tirano, no. Uno implementa las medidas para las cuales uno fue electo. Y si esa medida es para el bienestar de Puerto Rico, hay que tomarla. Que se molestan los alcaldes, pues claro, toda decisión que tome un gobernador va a tener gente de acuerdo y gente no en acuerdo. Así que, para adelante. Pero es que no hay intenciones de cambiar, es lo que yo estoy diciendo. O sea, el tema es... No, yo creo que se debe cambiar. Si tú el problema lo resuelves dándole más dinero para mantener nómina y encima de eso propones una oficina o una procuraduría o lo que sea, más gobierno que en un gobierno republicano. Luis, alargar la vida de un municipio que de aquí a unos años vuelven a lo mismo. Si eso está aprobado ya. Yo te voy a decir cómo eso va a cambiar. Cuando las estructuras políticas de Puerto Rico cambien también. Porque los alcaldes son los que te mueven gente para velarte el voto en los colegios electorales, etcétera. Y esa gente usualmente son empleados, el municipio le da trabajo, pero el municipio necesita chavos para eso. Y es un círculo vicioso. Hasta que no se rompa la forma de hacer política aquí o no cambie, vamos a seguir con lo mismo. No va a haber cambio, o sea, va a haber resistencia. Por eso hay otra nota legal hoy. La gobernadora ha creado un comité de acuerdo para estudiar el poder legalizar lo que son los todoterrenos y los cánamos. Eso es luego de que Joseph González hiciera el operativo que hizo con las motoras y los Ford Track y todas las corridas estas en Cataño. Hubo mucho ruido. Los motocicleros le recordaron a la gobernadora que ella prometió legalizar todo este tipo de cosas y facilitarla, y obviamente está atrapada, por lo que hace su gobierno es una cosa, la promesa es otra, pero vuelve de nuevo el problema de las corridas. No es la motora, es las corridas y los violadores de la ley en esas corridas. Y la gobernadora obviamente aquí pues cedió porque tiene una promesa envuelta. Tony. Mire, yo estoy de acuerdo, Tony, ¿quién le toca? Completamente con esto, Luis. Ningún gobernador puede resolver este asunto haciendo operativos policíacos. Desde que yo tengo uso de razón, y Fernando que es más joven, esto siempre ha pasado y es imposible tú parar esto. ¿Cómo tú lo paras? Tratando de establecer mediante una orden ejecutiva ese comité para que se pueda de alguna manera reglamentar. Si no lo hacen así, José González puede hacer 1000 operativos y van a seguir corriendo motoras clandestinas, vete a la isla un sábado, un domingo, para ver si tú crees que la policía pudiese parar esto. No lo pueden parar, así que... Esto está regado por donde quiera. Esto es una epidemia en todo Puerto Rico, y yo creo que lo que se está haciendo, tratando de que de alguna manera, como se hizo en la Palguera, vamos a reglamentarlo, vamos a buscar la manera de organizar lo que a todas luces es un desorden social. Fernando, ¿cómo tú bregarías con ese problema? ¿Qué tú le dirías a la gobernadora para arreglar el problema de las corridas? Cada vez que sucedía un accidente o un incidente en una corrida, y esto ha pasado yo no sé en cuántas ocasiones en los últimos 15 años, que es que yo he estado prestando más atención al quehacer político de Puerto Rico, y siempre se propone un proyecto de ley para aumentar la pena o confiscar motoras o para aumentar las multas administrativas. ¿Y qué ha pasado? Nada, al revés, las corridas son más grandes. Ante esa situación, yo entiendo que el camino de la menor resistencia es buscar la manera de legalizarlo. Claro está, tú le das acceso a una vía pública, y más vale que la persona cumpla. Si no cumpla, pues entonces ahí van a haber multas envueltas, etcétera. Pero el tú decir que van a continuar prohibidas, o sea, cierto tipo de vehículos de todo terreno, etcétera, en las vías públicas no te va a resolver el problema, así que pues entiendo que es sensato y correcto que por lo menos se explore. Porque, o sea, mira, ¿qué ha pasado desde que la gente empezó a soltar las iguanas de palo?
que las tenían de mascota, ahora están en todos lados. ¿Cómo la gente está bregando con eso? Le caen a tiro y venden la carne en los supermercados ahora. O sea, hay que adaptarse a lo que tenemos. Pues en ese sentido... O sea, tú estás postulando una cacería de iguanas de palo. No, pero que, por ejemplo, hay gente que las caza y yo he visto carne de iguana de palo en los supermercados. O sea que, pues mira, una solución creativa. Pues vamos a ver cómo podemos integrar a esas personas que puedan utilizar los vehículos en la carretera. ¿Tú has hecho un barbecue de iguana de palo? No, muchacho, deja eso. Lo de Fernando es un poquito más sofisticado, faisán, otro tipo de ave exótica y carne exótica. Está hablando por él mismo. Pero obviamente, son problemas que no se atajan a tiempo, como el de los municipios, como el de las motoras. Por eso traje los dos temas. Y que al no atajarse a tiempo, ya no se pueden controlar, excepto son plagas, Luis, son plagas, no se pueden evitar. Hay que de reglamentación. Reglamentarla. Desgraciadamente es así. Vamos a ir a lo otro. New Fortress pide que se publiquen los cabilderos a bandera desplegada. Aparentemente tiene competencia New Fortress y está diciendo, ok, vamos a poner todo el mundo aquí sobre la mesa los cabilderos. Ahora todo va a ser, vas a tener que poner placas de cabildero a todo lo que da y le van a seguir. Esto nuevamente es el escándalo de el gobierno bajo influencia de cabildero, que es lo que ha estado en la palestra 4 meses. Yo creo que debe haber una ley que exija. Claro, no todo el mundo tiene cabildero. Y hay quien confunde también, y esto quiero que los dos discutan, el trabajo de derecho administrativo de un bufete o derecho corporativo con el trabajo de cabildero. Son dos cosas distintas, Tony. Mira, si yo voy a una agencia de gobierno como abogado a gestionarle algo a un cliente que tiene un problema en una agencia y no le hacen caso, yo no estoy cabildeando nada, yo estoy haciendo una función legal. Mira, este hombre radicó una querella, no le están dando una vista, ¿qué ha pasado? Eso no es cabildero. Pero eso es culpa del Supremo, que no ha reclamado su espacio. Porque siempre... He dicho aquí, quien único tiene derecho a reglamentar esta profesión y a determinar somos nosotros. El cabildero muchas veces está a ley de pasar una raya para cometer el delito de influencia indebida o de un soborno, pero no podemos hablar mal de un cabildero. O sea, en Estados Unidos los cabilderos están reglamentados, aquí en la legislatura están reglamentados también. Lo que sucede es que yo creo que esto tiene que ser público. Ahora, me llama la atención porque esta compañía de momento hay que publicarlo. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque ahora tienen problemas económicos. Yo creo que para pureza de un gobierno, y esto no tiene que ver nada con partidos políticos, es como a la gente que le dan una dispensa contributiva que no se sabe quiénes son. Y porque eso es confidencial. ¿Pero por qué es confidencial? O sea, la confidencialidad es sinónimo de algo oscuro, de algo no transparente, de algo que puede rayar en algún tipo de violaciones a la ley. Y yo creo que para ser transparente, esta palabra que muchas veces se utilizan en las campañas políticas, y después cuando pasa la campaña política, el espejo transparente se empieza a empañar y tú no ves nada a través del espejo. Adiós, pero no era transparente. Así que yo creo que estas cosas que se están haciendo, y yo no puedo caer en por qué se hizo. Está bien, yo puedo cuestionar por qué se hizo en este momento. Lo importante es que se haga. No hay lugar a dudas que la gobernadora de Puerto Rico, que yo te escuché ahorita con las encuestas que han habido en la historia. Ya mismo vamos a eso. Ya mismo. Pero tiene una gran oportunidad de hacer estas cosas que ningún gobernador antes había hecho, que saben que Luis tocan al pueblo directamente. Y yo creo que esa es la manera en que uno, siguiendo la línea de las encuestas, puede levantar unos números, haciendo cosas que nadie había hecho en el pasado. Mira, desde que Ricardo Rosselló pasó aquella orden ejecutiva, metiendo en regla, y ahora con la nueva orden ejecutiva que escribió Domenech, hay un problema. Si ustedes miran los dos textos, se dan cuenta que invaden totalmente las prerrogativas de lo que es el derecho corporativo
y el derecho administrativo. Es decir, son prerrogativas que le corresponden al Tribunal Supremo y a la profesión jurídica. Y sin embargo, se abrogan ¿verdad? Tienes que registrarte, tienes que hacer esto. Donde si un abogado va y acompaña a un cliente cuando se abren los pliegos y la buena pro de una subasta, ¿eso es cabildeo o eso es derecho administrativo y corporativo? ¿Qué es lo que es, Fernando? Y ahí es donde viene el problema, que han invadido gran parte de lo que es el licenciamiento, la disciplina y el reglamento de la profesión jurídica. Cuando tú me dices cabildeo, yo pienso una reunión entre una entidad privada y un funcionario público electo o no electo, pero designado por el gobernador y confirmado por el Senado, o tal vez un subsecretario, que es de las manos derechas de un secretario de agencia, para exponer unas preocupaciones, unos deseos de cómo las cosas se deberían hacer para obtener resultados favorables para esa entidad privada. Y eso es un ejercicio válido de la primera enmienda. Por eso es que yo creo que hay que tener cuidado con castigar constantemente el cabildeo y demonizarlo, porque cabildeo... Bueno, está demonizado. En Puerto Rico se interpreta cabildeo como prostitución y como ilegalidad. Pero, pues entonces, o sea, hay que tener cuidado porque también las organizaciones pro derecho LGBTQI, etcétera, tienen sus cabilderos. Son personas que se reúnen con funcionarios electos para exponer sus puntos y preocupaciones. Y eso es cabildeo también. O sea que no, cuando se menciona cabildeo, no es un error pensar que es algo siniestro, que existe solamente para facilitar el tumbe en Puerto Rico. O sea, tenemos que trabajar con esa mentalidad porque eso no es correcto. Tú puedes comparecer a una agencia administrativa en un proceso de subasta en carácter de abogado. Y eso lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y un sinnúmero de reglamentos de juntas de subasta, de las poquitas que quedan, porque el gobierno central casi todas las subastas las hace Servicios Generales ahora. O sea que un hijo de vecino que no son abogados licenciados no se puede meter a intervenir ahí. Ahora, ¿dónde está escrito que tú tienes que ser un abogado licenciado para ejercer una función de abogar por los intereses de una entidad privada ante un funcionario público que no adjudica nada? O sea, porque hay una diferencia grande. Cuando tú estás compareciendo un proceso adjudicativo, o sea, donde hay una persona, un juzgador imparcial, puede ser dentro de una agencia o un tribunal, pues tienes que ser abogado para representar los intereses de un cliente, pero cuando es abogar ante un legislador o ante un secretario de agencia, yo entiendo que no. O sea, y eso es cabildeo. Que de hecho hay derecho legislativo, ahora, también, derecho parlamentario. Yo te voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, que no es cabildeo. El que te expliqué inicialmente, el ejemplo que di, perdón, el cliente de uno que tiene un asunto pendiente de la agencia, el asunto no lo mueven, no le dan seguimiento a la querella que radica, no le contestan, y uno con una cuestión de abogado. O un permiso, ahora, por ejemplo. Cabildeo, se echaron 8 meses. Cabildeo. Hay unos contratos que se están considerando en el gobierno, en una agencia. Y yo le pido una reunión al jefe de la agencia. Y le digo, oye chico, yo tengo esta persona que sometió esto, me gustaría que lo miraran. Estoy cabildeando porque ya radicó todo y lo que quiero que digan, como yo lo estoy apoyando, pues yo soy fulano de tal y eso puede pesar a la hora de tomar decisiones. Eso es una función de un cabildero, pero no es una función de un abogado, porque ya el asunto está sometido. Por eso, pero el mero hecho de que vaya bien inclusive oye, abogar. La diferencia es bien peligrosa. Por eso, pero... Es como, esto es Tony, caso a caso. Tony, tú eres jefe de agencia, sí. Justicia, mira, yo tengo un cliente que tiene aquí unos archivos digitales que quiere que tú tengas y esto. Ok, eso no se convierte en nada impropio, salvo no es impropio. que se haga una subasta, se obvie la subasta, claro. Salvo que se elimine la competencia, se haga una subasta de diseñador
o que haya algún pago por debajo de la mesa. Eso no es o cabildero, alguna eso comete el ilegalidad. delito. Ya Eso eso es, exacto. eso no es cabildero, Pero eso comete el delito. En Puerto Rico se ha interpretado el cabildeo legítimo como si fuera ya un acto delictivo. Es correcto. impropio. Luis, porque le han puesto una etiqueta, el cabildero va a chanchullar, el cabildero va a pasarle la mano por debajo de la mesa al jefe de la agencia. Pues los religiosos, Claro. la comunidad gay, transgénero, las corporaciones, todos son unos prostitutos. Entonces, porque usan Por eso, cabildero. es que esa es la prensa comunista que tenemos. Cuando tú tienes una prensa que lo que es un derecho constitucional fundamental de llevar quejas, agravios, de representar a otro, el caso de Sacri, todo ese tipo de cosas, y te lo convierten en un delito automáticamente, meramente porque no está abogando por alguien, ya tienes un problema, una crisis como la que está, una crisis como esta. Mira, no hay nada malo que haya 20 cabilderos detrás de 20 agencias compitiendo, de 20 entidades compitiendo. El problema está que se hagan trampas unos a otros, correcto. que ejerzan influencia para escrachar al Porque otro. lo que estén haciendo es metiéndole el pie al otro para que se caiga y haciendo unas promesas. Mira, recuerda que mi cliente es una persona leal al partido toda la vida, gran donante del gobierno. Pues eso es una función que está rayando. Contrátame al mío, no por lo que te ofrece, sino por lo que le dio el partido. Ahí puede haber usted un problema legal serio también. Por cierto, la pegaste. Tú habías dicho que tú esperabas que Tomás Rivera Schatz prácticamente le aprobara la vasta mayoría de los nombramientos a la gobernadora. Ayer le aprobó 17 de 17 de fiscales nombramientos de fiscales, jueces y junteros. Claro. 3. Todos, no hubo uno solo. Luis, yo vengo diciendo que la una vez pegaste. pase el proceso de confirmación de nombramientos, que siempre ha dado trabajo, porque no siempre uno espera que el Senado, que no es un sello de goma del Poder Ejecutivo, siempre tenga algún tipo de objeción. Esa es la Constitución. Una vez pase esto, que va a pasar, porque nos vamos a estar los cuatro, las secretarías más importantes se van a aprobar. Siempre va a haber alguien que sea confirmable. Lo que estamos hablando es que una vez pase el proceso de confirmación, el gobierno debe seguir operando bien y las controversias pasan a un segundo plano, porque en este momento lo que la prensa está discutiendo no es las medidas que la gobernadora está tomando. No le confirmaron a Verónica Ferraioli, no le confirmaron a Yanes Parra, tuvieron que retirar al secretario de Estado, a la secretaria del Trabajo. Eso siempre ha sido así. Cuando Pedro Rosselló ganó la gobernación, el primer secretario de Salud no se lo confirmaron tampoco. Y la primera secretaria de Justicia. A la pausa. O el segundo tema, que fue la comparativa de las primeras encuestas que se han publicado en Puerto Rico durante los últimos 25 años sobre distintos gobernadores. Y concluimos, todos los gobernadores al cabo de 100 días o al cabo de 2 años tienen números negativos, con excepción de los Rosselló. Y aún así Ricardo Rosselló lo sacaron del poder. Y a Wanda Vázquez, que tenía números supuestamente positivos también, 2 meses después la sacaron del poder en las primarias. Y Jennifer González tiene en esta etapa los peores números a los 140 días de llegar. Y la cuestión es cómo salir del hoyo. Tiempo tiene. Lo que tiene que haber es disposición para hacer los cambios y los ajustes que tiene que hacer. Tony, tú querías hablar sobre esto. Mira, y Fernando bien también. Rapidito. No todas las administraciones son diferentes. Todas tienen unas circunstancias muy particulares. Vamos a hablar de la que enfrentó Jennifer González. Se enfrenta la primera vez en la historia política que se reta a un gobernador incumbente. Porque Wanda Vázquez, pues yo la veo aparte, porque Wanda venía de un orden sucesoral, no había sido gobernadora electa. Pierluisi fue gobernador electo. Y la vicepresidenta lo reta políticamente. Eso creó un malestar inmediatamente. Malestar en el mismo gobernador.
¿Tú has escuchado a Pedro Pierluisi hacer alguna expresión sobre las cosas que están pasando o alguna recomendación? Esa es la queja mía. Los exgobernadores del PNP no son quienes, no utilizan el micrófono cuando no son gobernadores para dar ideas. Cada cual le responde a su conciencia. Jennifer González tiene el asunto de Luma, que es complicado. El asunto de la cancelación del contrato, que ella explicó que esto que hay que saberlo hacer en términos legales. Luma y New Fortress, porque ahora son dos. Es correcto. Tiene el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal, que aparentemente ahora hay un presupuesto aprobado balanceado. Tiene el asunto del presidente de los Estados Unidos, republicano como ella, con unos recortes brutales que van a afectar la economía mundial. El sistema eléctrico que está bajito, y ella está tratando de hacer lo posible con Josué Colón, que es la persona más capacitada que tiene el gobierno para enfrentar el asunto energético, porque la prensa le cree. Ha tenido unos nombramientos claves que el Senado no se los ha confirmado, y la gente dice, no le confirma los nombramientos porque ya no tiene control. No le confirma los nombramientos. ¿Sabes por qué, Luis? Porque los candidatos, a quien yo defendí públicamente, Verónica Ferraioli, Yanes Parra, y lo hice porque entendía que lo tenía que hacer, trajeron a la opinión pública unos asuntos de ellos y en mi humilde opinión no lo supieron explicar correctamente. Yanes Parra vino a hablar cuando la retiraron de su nominación y la licenciada Ferraioli hizo unas expresiones, pero había un asunto incuestionable, no controvertible, de unas planillas no radicadas. Y el señor Garfer, el general Garfer, de un asunto de una residencia que no sumaban los 5 años. Esos asuntos no tienen que ver nada con el Senado, son asuntos que trajeron los candidatos y el Senado tuvo que pasar el juicio. Así que yo creo que la gobernadora se está enfocando en este momento en unos asuntos que afectan directamente al pueblo, al ciudadano. Las cosas que se están haciendo. Hay un problema serio de los ciclistas, de las ciclistas, no, de las motoras, de los 4x4, del desorden que crea. Vamos a organizarlo. Se está metiendo malo el sistema energético, sí, también. Y yo creo que algunos medios han sido crueles con la gobernadora, porque se espera que la gobernadora, como ganó contundentemente, resuelve los problemas en 100 días. Eso, el que se inventó lo de los 100 días fue un irresponsable. En 100 días en Puerto Rico, tú no puedes resolver tantos problemas que hay que se heredan. Yo creo que los gobernadores necesitan más de un cuatrenio para establecer un plan de gobierno que corra. Un gobernador gana, Luis, los primeros 6 meses tiene medio presupuesto. Y el último año tiene medio presupuesto. Un cuatrenio son 3 años prácticamente. Vienen las vedas electorales, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Así que yo confío, Puerto Rico está en buenas manos. Y yo creo que una vez se resuelvan los asuntos de nominación, yo creo que se tienen que sentar a hablar, sí, se tienen que sentar a hablar. Ejemplo, Carmelo Ríos, que yo hablo a menudo con Carmelo y lo sustituyo aquí en esta estación, está 5 días en la semana defendiendo este gobierno. Pues tiene que estar sentido, porque a nadie le gusta que le llamen la atención públicamente cuando uno ya tiene canas. Y Voy con Fernando. Claro, se tiene que hablar. Fernando. Estaba mirando la tabla que compartiste con el público en la primera media hora de la grabación. Y me fijo pues que estás haciendo mención en momentos que no necesariamente son posteriores a los primeros 100 días. Si es la misma tabla que tú me enviaste más temprano. Sí, porque depende de cuándo se publicó la primera encuesta. Claro. Que varía. Algunas lo hicieron a los 100 días, otros a los 6 meses, otros a los 2 años o a los año y medio. O sea que es un poquito difícil decir, pues mira, hay alguna especie de tendencia de que Jennifer está empezando más abajo que otras comparables, porque pues diferentes grupos que hacen encuestas no necesariamente las estaban haciendo a los primeros 100 días para los últimos 5 gobernadores. Ahora bien, por más que se ha criticado la encuesta de Litt, porque Litt tiró unos números durante las primarias que no reflejaron ser correctos,
y por mucho que aquí hemos atacado la manera en que se encuesta, lo que los resultados dicen, yo creo que pues como gobernante hay que ser sensible y también pues prestarle oído a ese tipo de mensaje y estar pendiente de que, mira, ok, hay una plataforma, hay un mandato, la gobernadora ganó en buena lid con su plataforma, con su mandato, y ella está ejecutando y cumpliendo las promesas que hizo de campaña. Pero el mensaje se va calibrando sobre la marcha a base de la retroalimentación que el público está dando a través de estas encuestas. Si hay algo diferente entre el estilo de la gobernadora y el estilo del exgobernador Pierluisi, es que esta administración ha sido más agresiva en tratar de reclamar su espacio en los medios, y eso es bien importante. Y a pesar de que ahora la gobernadora pues sí se ha cogido cantazos por estos problemas que se dieron durante los nombramientos y vistas de confirmación de la Secretaría de Justicia y Estado y posteriormente de Estado nuevamente, pues yo entiendo que ella hace lo correcto al continuar enfocada en cumplir con lo que ha prometido. Pero nuevamente, el llamado siempre es a prestarle oído a este mensaje, no a ignorarlo, porque entonces cuando se le empiece a prestar atención puede que sea un poquito demasiado tarde y fortalecerte con un mensaje por un lado y el público con unas impresiones por otro lado. Acuérdate también, Luis, que Jennifer González, de lo que yo he visto, no le gusta delegar mucho. Ella le gusta ir, hacer las cosas ella directamente. Ha habido que si hace unos videos con el esposo, oye, y voy a citar unas expresiones que hizo mi hijo Carlos Zagaldía en un podcast, en una entrevista con Carmen Jovet. Oye, Carmen, es que los políticos también, el pueblo quiere saber cosas de ellos, no necesariamente la gente quiere escuchar todo política. ¿Qué le gusta hacer la gobernadora con el esposo en términos de qué le gusta comer, a dónde le gusta ir? Eso la gente, porque uno humaniza a los candidatos. Aquí estamos acostumbrados, todo política. Cuando se hablan de unos temas que son más de humanos, no de políticos que parecemos robots muchas veces, es un relajo, una bachata. No es una bachata. Es que la gente, el menú tiene que ser variado. Uno no puede comer en un restaurante lo mismo. De vez en cuando uno cambia el menú y pide una cosa más light. Y uno disfruta de ver a nuestros políticos con otros temas. Y yo creo que hasta eso han criticado. Como ella dijo, mi esposo va a seguir acompañándome. Pues bien, yo creo que los esposos o las esposas son los mejores custodios de los gobernadores. Mi esposa me acompañó a todos los viajes que yo hice oficial. ¿Quién mejor que ella para acompañarme? Que un asesor. Así que yo creo que la gobernadora, una vez se pasa el proceso de confirmación de candidatos, y falta todavía la figura del Contralor, que se va a Cámara y Senado. Pero yo creo que las cosas que se están haciendo son cosas que vienen de abajo del pueblo hacia arriba, que muchas veces no se notan, pero el pueblo necesitado las está viendo. Por eso es que le ayuda a los alcaldes, a los municipios. Ahí es que es donde la gente más sufre en este país. ¿Qué nos decía en aquella entrevista Elías Sánchez, Luis? Que tú y yo lo entrevistamos en esta estación, que muchas veces el gobernador Pierluisi se enfocó más en los grandes temas y se olvidó de la cuestión humana de los ciudadanos. Yo creo que Jennifer González se está enfocando en este momento más en los asuntos humanos de los ciudadanos. Bueno, para que ustedes vean cómo en Puerto Rico se vira la tortilla y se le da credibilidad instantánea a un pajarraco como lo es Imagínate. Chichón de Piso. Miren cómo la prensa, esto es Noticel, lo acabo de ver en Metro y creo que es Guapa. Cómo ya están analizando, están presentando el teatro de hoy. No se removerá a nadie del cargo hasta que se concluya la investigación, aseguró Galfrey. Esto es Noticel. Y cuando ustedes buscan lo que es Metro, pues es funcionarios señalados en carta a Eliezer Molina
se mantendrán en sus puestos mientras se investiga. O sea, el gobierno es el malo por no haberlos castigado y sacado del empleo. Sin haber investigado, bótalo. Sin todo. O sea, para que ustedes vean la mala leche, la maledicencia, lo terrible, lo HP que es la prensa puertorriqueña. No hay ningún interés en preguntarle a Eliezer Molina, oye, ven acá, ¿cómo esa carta tiene, es del 14 de mayo y tiene el mismo matasello el mismo día? Y viene de una agencia donde tiene que pasar a la oficina de correo de la agencia y después pasar el correo. Eso es uno. Y segundo, ven acá, ¿quién es fulano de tal que tú dices que te está siguiendo? ¿Quién es el detective? Nada, ningún intento de corroborar la más mínima información. Y así es como la prensa, ese es el revolú que ha creado el general Garfield con esta cosa. Luis, tú no puedes tomar acción de despedir empleados, suspenderlo mediante un anónimo. Si fuera así, estarían los anónimos constantemente llegando para que la gente tome acción. Es lo que yo les digo a ustedes, Fernando, es un daño autoinfligido. No había necesidad de ir a entrevistar a ese bárbaro allá. Ya está, mire, usted vaya por los canales adecuados. Radique esta querella en la policía, radícale en el FBI y ellos me informarán cuál es la situación. Sí. Es que es increíble. A mí no me sorprendería que se vaya a impartir una instrucción que de ahora en adelante que un secretario de agencia quiera hacer una movida de tan alto perfil que puede ser controversial, no puede hacerse sin el aval de la Secretaría de Asuntos Públicos. O sea, porque para eso es que están ahí. Y pues esto me parece que fue una medida medio rogue, o sea, al garete hecha por el secretario sin pasarlo por fortaleza, pues es que, como hablamos ahorita, no hace sentido. Él no puede ordenar ninguna investigación administrativa, eso lo tiene que hacer el comisionado de la policía. El comisionado de la policía es el único que puede sancionar a la gente que alegadamente estuvo envuelta en esto que no sabemos si es verdad. Y si se cometió algún delito, pues se tiene que investigar por los canales que empiezan con la erradicación de una querella en la policía. Te voy a hablar por experiencia propia. No todo jefe de agencia, en el caso mío, yo no consultaba las cosas que yo hacía en el departamento. Claro está. Habían unos asuntos, ejemplo, cuando yo fui a acusar a un agente del FBI, el primero y el único que se ha atrevido a hacerlo, por un caso donde murió un policía estatal en un operativo en Laguna Garden, que Fraticelli era el que estaba a cargo de ese operativo, y un sniper de Washington mató a un policía estatal de manera negligente, porque pensó que en ese arbusto donde estaba el ubicado el policía había otra gente y disparó y lo mató. Yo sabía que esa noticia iba a tener impacto en Puerto Rico, y yo le informé al gobernador Fortuño, gobernador, le vengo a decir que decidí acusar a un agente del FBI. Y obviamente la reacción de Fortuño fue no de asustado, pero explícame qué pasó, y me dijo, yo te apoyo. Y al otro día, cuando yo mandé a acusar a la gente del FBI, que no estaba en Puerto Rico, pero había que acusarlo porque el caso prescribía, Fortuño me llamó y me dijo, Tony, secretario, era en privado, el gobierno funcionó. Yo tenía una posición diferente a la del Departamento de Justicia, pero el Departamento de Justicia tenía que prevalecer en este asunto. Así se hace el gobierno. Y yo he sido crítico de Luis Fortuño, tú lo sabes, Luis, pero en estas decisiones que yo tomaba, él jamás se me metió. Y yo sabía a lo que yo tenía que adelantarle. Y yo creo que Garfield, en este asunto de Molina, que es un asunto que ha sido crítico de la gobernadora, la ha insultado, ha dicho barbaridades, yo creo que él llegó a cuestionar hasta su embarazo una vez también. Tenía que haberle informado a la gobernadora, mire, voy a hacer esto. ¿Qué usted cree, gobernadora? Porque va a tener un afecto político. Y yo creo que si no lo hizo, cometió un error. Yo me imagino que ya le habrán dicho, mire, Garfield, usted no está para ir al Senado a hablar con Eliezer Molina y después salir y decirle a la prensa, no, yo no voy a tomar medidas sobre las personas que se mencionan en la carta. Y lo dijo de una manera molesta cuando le insistió el periodista. Yo vi el video. Así que no todo se consulta, no todo se informa, pero hay cosas que los jefes de agencia, y yo creo que eso amerita, como dice Fernando, que los jefes de agencia se reúnan con el secretario de la Gobernación
y se le dicten unas directrices, que no sea amarrarle las manos tampoco, pero tiene que haber el olfato de los secretarios, tienen que saber hasta dónde pueden llegar que no afecte el gobierno de Jennifer González. Es que fíjate, yo le tiro en esto el beneficio de la duda al general. Esto es un operativo de oficina de prensa. Pero de él mismo, de él mismo. No, por eso, pero acuérdate que, de nuevo, el general no conoce lo que son las sutilezas y las bajezas de cómo operan las noticias en Puerto Rico. Esto es un operativo que tiene toda la marca de fraguado, porque es que la prensa estaba esperándolo, la prensa estaba allá, y no es necesariamente Eliezer Molina. Pero hay otra cosa que quiero señalarles a ustedes, y es lo siguiente, y es, Fernando, para terminar, la fortaleza de Fortuño tenía pies y cabeza. Estaba Marcos Rodríguez Gema, que es uno de los mejores secretarios de la gobernación que ha tenido, y posteriormente Miguel Romero. Había profundidad en ese banco, tan es así que Fortuño tenía los peores números de un gobernador PNP, y por poco gana. Y por poco gana. O sea, fue una remontada bestial la que hicieron, y por poco lo sacan del buche, pero era porque era otro tipo de gente quien corría y tenían control de las operaciones y control de lo que había. Aquí hay un poco de desorganización, to say the least. Bueno, y puedo entender por qué lo ves de esa manera, pero hay unas diferencias bien marcadas. Puerto Rico en el 2008, que es cuando Fortuño, él juramenta en el 2009. 2009. En enero del 2009, era un Puerto Rico muy distinto al que tenemos ahora. Particularmente las capacidades que tenía el gobierno para hacer y deshacer. Empezando por el control del presupuesto, las finanzas. Fortuño pues ha defendido su récord. Él dijo que salvó la casa, otra gente dice que él contribuyó al desbarajuste que acabó de implotar cuando García Padilla se hizo gobernador, lo que llevó a la ley promesa. Pero lo cierto es que ahora hay una cuarta rama del poder, que es la Junta de Supervisión Fiscal, que quiere controlar hasta la mensajería que sale de la legislatura y de las agencias del gobierno y de la propia fortaleza. No es la cuarta rama del poder, es la única rama del poder. Por más que el secretario de la gobernación y la gobernadora y el secretario de Asuntos Públicos quieren que se ejecuten ciertas cosas, todo tiene que ver con chavos. Y la Junta tiene los dedos y las manos metidas en todos lados. Completo. O sea que hay unas diferencias, y creo que hay que ser un tanto justos tomando en cuenta esas diferencias. Bueno, Luis, con eso me deja decir cuatro palabras. Un segundito, porque nos vamos, porque ya estamos a las 55. ¡Agua para los gallos! ¡Yay! A ver, baloncesto. Bueno, gracias a Tony y gracias a Fernando. Javier, que se ponga bien, y de hecho ya la semana que viene se va de vacaciones. Ojalá termine su catarrón antes de irse.